Y bueno, entonces, buenas noches nuevamente. Hoy vamos a tratar el tema de paquetes. Vamos a hacer una clase corta, pero esperemos que sea muy productiva. Bueno, antes de pasar al tema, no sé si ustedes lograron realizar finalmente la función del IMC. ¿Alguno de ustedes dos? Pues yo la verdad no la he terminado, pero sí le estoy camellando. Listo, Si quieres la y terminamos. Alejandro. Ah. No, no la vamos a terminar. Pero si me puede de pronto dar una pista de algo que estoy ahí confundido. Em, sí, dime, ¿cuál es la Pero duda? puedo presentarte para que me digas ahí a ver Sí, si. espérame, dejo de compartir. No, yo porque ¿Tienes yo el te. acceso o no? Sí, Sí, ahí ya está. Pues no sé, ahí ya está mirando. sí, ahora sí. Sí. Pero mira, yo empecé, bueno, acá declaré las variables, ¿cierto? Le hice este print de bienvenida. Y tengo esta variable acá, pues que pide la cantidad de personas, que es la que va a dar la cantidad en el rango en un for, ¿cierto? Entonces en el for yo corro los nombres, los pesos y la estatura. Acá pues pido el nombre, el peso y la altura, perdón, sí, la estatura y la altura. Y aquí ya puse una función que se llama cálculo IMC y yo quería imprimirla. Pero entonces acá fue donde yo me confundí. ¿Cómo llamo la misma cantidad de personas que traigo desde este for, que me la está calculando el IMC acá, pues que me calcula acá el mismo IMC esos tres, y pues yo le llamé pues el I, que es del for, y cómo luego le llamo para imprimir. Todavía no le he hecho la otra función que sería ¿cómo es? La de, pues el if, que es donde nos dice si es de un tipo del otro. No sé si me dice entender. Sí, pero lo que pasa es que ese I no va a entrar en esa definición de función porque ese for, Ujú, digamos que el def, usted está ya ujú. invocando que es una función Sí. y básicamente él no va a traer nada externo porque simplemente es una estructura de función. Entonces, por ejemplo, ese I que usted está trabajando no es el I del for, para él es un Entonces, parámetro cualquiera. ok. ¿Será Entonces, que ¿qué pasa? solamente Que usted él tendría que tomaría hacer un los for. dos? No, ¿Cómo? tendría que hacer un for a la Sí. función, un Ah, ok. for aparte que Acá. rehaga el recorrido De este esa de acá de operación. afuera. Ah, de todo lo que está haciendo de la pena. O sea, en la línea 21, antes de la línea 21 tendría que hacer un for para Sí. que le vaya haciendo todo el IMC, lo que está haciendo guardar en la lista del IMC, pues todos los resultados. Pero entonces usted puede utilizar el mismo I. En la línea 21, pues le da un enter y ahí va un for. Y aquí iría el for. Me dice el for y. Exacto. Y entonces acá entonces aquí el en sería en el nombre de la función que sería cálculo IMC. Eh, no, del rango pues depende, como pesos y estaturas son simétricas, Ujú. eh, entonces usted, bueno, usted lo que puede hacer es hacer un len, Ok. bueno, un rango primero, porque es un rango, Sí. y luego el rango, el len, que mida la lista, paredes len, y que le calcule ¿qué? El peso o estatura, cualquiera de las dos porque son simétricas, el tamaño de la lista. De esa manera, ya no importa si cuando usted ingresa ya 50 en la línea 11, que es cantidad de personas, perdón, 12 en la línea 12, que si usted colocó 10, pues la lista va a quedar de 10 de pesos, ¿cierto? Y si usted colocó 20, pues la lista de pesos va a quedar de 20, entonces esa función simplemente le lee el tamaño sin tener que volverla a declarar ni tener que volver a colocar un parámetro externo. Sí. Entonces ya ahí, bueno, ahí ya le recorre
le recorre toda la lista. Y ese return tiene que ser por fuera del for, porque si no le va a retornar n veces ese O IBMC. sea que sería acá más, bueno, acá. No, ahí, sí. Y ahora sí, funcionaría pues esa función de cálculo de MC. Y entonces cuando yo ya la quiero imprimir, yo aquí le pasaría esta función, cálculo IMC a imprimir. Usted en el cálculo de MS, cantidad de personas, usted va a imprimir. bueno, en este caso, mire que podría ser una función vacía, porque es que usted solamente necesita, usted solamente lo que va a hacer impresiones, va a Ujú. hacer un sin parámetros. Pero no, miento, porque usted lo que va a hacer es imprimir el nombre, el peso, la estatura y el IMC. No, ahí tendría que traerse las listas que usted creó. O sea, los Ah, ok. parámetros de entrada van a ser O sea, estas eh, mismas de acá, peso, esas estaturas y listas, nombres. exacto, Y el IMC. exacto, Ok. Pero como parámetros de entrada de la función. de la función, sí. Ok. Y ahí sí ya puedo crear el for pues acá adentro para que él me imprima esos mismos parámetros. Sí. Entonces, como usted no, para no volver a traerse la cantidad de personas, ¿cierto? Dentro de los parámetros, hace otro len eh, para que le calcule el peso, cualquiera de las listas que usted ingresa, porque al final las listas estas van a quedar simétricas. Ujú. Después hacer un len ahí en la línea 28 de cualquiera de los parámetros de entrada. Otro rango, ¿cierto? Otro rango Eso y es un len. otro range. Tenemos, cálculo de estaturas. Entonces en la línea 27 tendría que entrar Acá de uno, 2, 4 parámetros. 4 parámetros que serían entonces nombres, ¿cierto? Pesos, estaturas. Sí, que son los mismos que tengo acá. Listo, entonces, ¿cómo imprimir? ¿Tiene prints? Bueno, Sí, ese return que está ahí sobra porque es que usted pues no está retornando nada realmente porque usted lo que está haciendo es impresiones. Entonces esa línea sí. 30 sobra porque usted no va a retornar nada, sino que va a imprimir línea por línea, entonces no es necesario. Y cuando usted en la línea 33 la llama, pues no es necesario colocarle print, imprimir, porque ya hay un print dentro de la función. Entonces la automática le imprime. Uno, digamos que le coloca el, el print cuando está retornando algo, porque ese retorno sí necesita ser guardado. Bueno, si Sí, usted lo quiere mostrar, perdón. Si usted lo quiere mostrar, él, sí. él lo retorna, pero él Él no lo los muestra almacena, él lo automáticamente. almacena y si lo queremos mostrar ya lo veo con el Le print. hace así. Pero cuando la función ya tiene su print, no es necesario hacer un print, porque él ya lo tiene, él ya está mostrando, entonces no necesita hacer doble print. Sí, listo. Yo lo voy a trabajar a ver y si alguna cosa yo le vuelvo y Listo. le pregunto. Bueno, dale. Porque si quiero pues hacerlo, lo estoy haciendo tratando de hacer así lo más a conciencia que puedo, pues como leyendo, así despacio para poder entender y digamos como interiorizar el conocimiento de las funciones. Claro, porque pues esa es la idea, que uno se esfuerce Mm, a tratar de buscarle una solución. Puede ser que no sea la más óptima, pero eso, digamos, cognitivamente le ayuda a uno mucho. Después uno ya busca o se da cuenta de otras formas mejores y ya va mejorando. exacto. Muchas gracias Bueno, por
No, usted que está ahí intentando las cosas. Bueno, buenas noches a los que llegan. Como les había escrito por el grupo de WhatsApp, vamos a tratar el tema de paquetes. No sé si están viendo en este momento mi pestaña que ahorita me pasé al collab. Y este es como lo que había, ya les había mostrado la otra vez la compañera, el compañero ya les había hablado. Y entonces voy a utilizar este para continuar con el tema de paquetes. Listo. Entonces, un paquete en Python es una forma de estructurar módulos de Python mediante directorios. Entonces, básicamente, ese es un paquete, un directorio donde usted estructura módulos. Estos módulos, pues realmente uno los podría decir que son unas funciones especiales. La importancia es que ayuda a organizar el código de manera lógica, agrupando los módulos relacionados. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener un código principal y todos estos paquetes tenerlos en otro script y ya solamente trabajar en el código principal sin necesidad de que se contamine por la estructura primaria y digamos que se vuelva difícil de leer. Normalmente todas esas funciones que uno necesita crear las hace aparte y ya en la estructura principal las va llamando y de esa manera uno no se confunde a la hora de realizar pues algo más complejo. ¿Cómo es la estructura de un paquete? Primero debe existir un archivo obligatorio que es el init.py, que recuerden que acá, o .py acá, que es pues aquí en el lenguaje que estamos trabajando, ¿cierto? Explica que básicamente lo que hacemos aquí es decirle cómo es que van a ser las estructuras y qué es lo que cuando nosotros vamos a traer un paquete, qué es lo que se debe traer. Entonces, uno lo puede estructurar de muchas maneras, dependiendo de la complejidad que se necesite y depende de que ese paquete si tiene múltiples propósitos. Entonces, una cosa es, por ejemplo, en los grandes proyectos, normalmente, como estamos, digamos, trabajando en colaborativo, para que los que están trabajando digamos, con una funcionalidad específica, no se empiecen a confundir con otras funciones que de pronto se encargan otras personas. Entonces, simplemente lo que se hace es que esas personas trabajan los paquetes y ya los que están trabajando en el módulo principal los llaman. De esa manera queda más estructurado. ¿Qué es lo que debe tener? ¿Cómo, digamos, se va a crear el paquete? Primero, usted lo que hace es crear una carpeta. Entonces, por ejemplo, acá dice mi paquete, ¿cierto? Pero acá la ideal es que tenga un nombre que de alguna manera indique de qué se trata. Ya dependiendo que usted quiera colocarle un nombre diferente de pronto porque sea el acrónimo de varias funcionalidades o un nombre específico que de pronto usted dice, no, es que yo quiero un paquete de matemáticas, pero ya existe un paquete de matemáticas en público, entonces pues ya le puede poner otro nombre. De tal manera, pero que no sea, digamos, tan confuso ni tan complejo. Entonces, esta carpeta sería la principal. Dentro de esa carpeta, nuevamente, deben crear el archivo .init, pero ojo que el archivo es con dos barras aquí, dos guiones piso iniciando, dos guiones piso finalizando. Si usted no le hace esto, no lo va a reconocer. Una vez que usted coloca esto, no se deben preocupar porque ya automáticamente el lenguaje va a decir, ok, esto es un paquete. O sea, solo con este archivo él ya va a reconocer que es un paquete, entonces usted no tiene que hacer nada más. Y acá usted incluye los módulos. Los módulos que son simplemente unos scripts, como hemos hecho en Visual, que creamos como las clases, ¿cierto? Un archivo donde vamos a colocar código, donde van a estar las funcionalidades que yo necesito. Entonces, por ejemplo, ustedes, nuevamente volviendo a matemáticas, usted puede hacer un módulo que se llame, digamos, operaciones aritméticas y puede crear otro módulo que se llame operaciones trigonométricas.
bueno, digamos no operaciones para no hacerlo tan largo, puede colocar aritmética y aquí puede colocar trigonometría. Entonces, los módulos son el nombre que usted le da al archivo donde van a ir las funciones que cumplen ciertos roles. Pero como les decía, usted puede crear un paquete que tenga muchas funcionalidades. Digamos que en otras clases vamos a ver un paquete que llama Panda, que por ejemplo tiene para hacer operaciones matemáticas, tiene para el tema de graficar, entonces uno lo puede estructurar. Y también puede pasar de que yo esté trabajando con alguien y pues que esa persona hace un paquete, perdón, hace unas funcionalidades, yo hago otra, entonces ¿qué hago? Yo puedo crear una subcarpeta, que en este caso sería el subpaquete, y digamos que este sea el paquete el subpaquete matemáticas dentro del paquete general, ¿cierto? Digamos que el paquete general se llama matemáticas, pero el subpaquete puede ser operaciones y otro subpaquete que usted diga que sea gráficas de funciones, un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que como es un subpaquete, él debe tener su propio archivo .init. ¿Listo? El init, perdón, no, el init. Para que él sepa que, bueno, que esto es un paquete, pero como está dentro de otro paquete, ya automáticamente el lenguaje dice, ah, bueno, ok, esto es un paquete, pero como está en otro subpaquete, yo le doy la jerarquía y este sería el subpaquete dentro de este paquete general. Mire que él tiene su propio init y tiene otro módulo aparte. Entonces, no es necesario que usted lo divida por subpaquetes. Esto simplemente es para que sepa que hay un alcance para estructurarlo mejor. Y en ocasiones, cuando usted necesita alguna funcionalidad, o bueno, usted quiere decirle al usuario, mire, yo tengo muchas funcionalidades, pero para que usted no se venga y se traiga todo lo que yo le ofrezco, porque esto va a ocupar espacio, simplemente importe esta carpetica, o sea, este es su paquete y trae solo con ese subpaquete, que es otra ventaja de tenerlo así agrupado. Entonces eso evita que, por ejemplo, usted tenga que descargarse todos estos módulos que no le van a servir para nada y que solamente traiga o desinstale este módulo que sí le va a servir. Entonces, esa digamos que es una de las ventajas. Bueno, entonces nosotros vamos a crear nuestro paquete. Entonces, para que por favor ingresen a Visual y lo vamos a hacer. Entonces, primero es crear el directorio. El directorio, pues ya saben que es la carpeta, en este caso, cómo se va a nombrar el paquete. Entonces, para nuestro ejemplo, vamos a crear una carpeta dentro de Visual que se llame mates o matemáticas si ustedes quieren. Yo le coloqué mates por acortar, por de pronto que no existiera alguno que llama matemáticas, pero si quieren pueden crear una carpeta que llame así. Entonces, por favor, crean una carpeta que llame mates. Y luego, dentro de la carpeta mates, ustedes van a crear un archivo, van a crear un script que se llame operaciones.py, ¿cierto? Esto es lo primero que vamos a hacer. Una carpeta, dentro de la carpeta esto. No sé si alguno de ustedes en este momento tiene de pronto el visual abierto. Sí, profe. Porque necesita que comparta. Sí, Y ahí va a quedar aquí la carpeta. listo. Entonces, Profe, recuerden que arriba, en la parte de izquierda, donde está el icono de la carpetica, es como crean las carpetas pues, dependiendo del directorio donde estén. Traten de ubicarse, digamos, en el directorio donde están trabajando para que la carpeta les quede ahí. Listo, sea acá en este. Listo. Y aquí quedó la carpeta. ¿Cierto? Listo, muy bien. Listo. Entonces, dentro de esa Mates. carpeta, crean el script operaciones.py. Y si se dan cuenta, mire que se les
Es como un archivo normal que hemos trabajado siempre, ¿cierto? Un script normal con la extensión de Python y ya, mire que no es complejo. Desde dentro de eso vamos a crear unas funciones que yo quiero trabajar, ¿cierto? En este caso, como estamos hablando de matemáticas, vamos a crear tres funciones básicas, que serían las de suma. Entonces, creamos la función suma con dos parámetros. Y que me retorne, pues, la suma, ¿cierto? A más b. Ah, bueno, pues el mismo retorno. Sí, en el mismo retorno. Ajá. A más b. Listo, perfecto. Vamos a crear otra función que sería la resta. Lo mismo, dos parámetros, me retorna la resta. Y luego una que llame multiplicación. Y lo mismo, dos parámetros, me devuelve la multiplicación. Listo. Con esas dos, perdón, con esas tres es suficiente. Bueno, no sé si alguno está siguiendo esto, lo está practicando, me levanta la manita para saber. O algunos solamente están por ahora observadores. Luis Carlos, Karime, Sergio, Alejandro, listo, muy bien Alejandro. Si llegas a tener algún problema me dices si lo miramos, listo. Bueno, entonces si se dan cuenta, ese dentro de la carpeta mates, que ahora esa carpeta recuerden que es nuestro paquete, el nombre del paquete, eh, dentro del paquete mates, ¿cierto? Va a haber un módulo que se llama operaciones. Y dentro del módulo operaciones van a haber pues las funciones que yo necesito, ¿cierto? Que son funciones o métodos, funciones que, que yo voy a definir para que ese paquete funcione. Bueno, ese es el paso, digamos, número uno, cuando ya tengo todo lo que necesito. Eh, ¿Qué hago a continuación? Puedo crear otro módulo, ¿cierto? Si ustedes quieren. Por ejemplo, dentro de Mate vamos a crear otro módulo que se llame eh, operaciones, digamos, operaciones avanzadas, por así decirlo. Avanzadas. Pues sí, Sí. profe. Ajá. Y dentro de operaciones avanzadas vamos a colocar la potencia. No es que sea una operación avanzada, pero es para más simular que puedo crear otros módulos diferentes. Entonces ahí Es vamos a como definir una una función función. ujú, que se llame potencia, eh, que también tenga dos parámetros y retorne pues la potencia de A elevado a la B, doble asterisco, ajá, elevado a la B y ya. Entonces, eso me permite estructurar para que, por ejemplo, no, un solo módulo no me quede sobrecargado y de pronto que ese módulo tenga otras funciones que no, digamos que a pesar de que sea el mismo tema, no se relacionan, como lo que estamos hablando de aritmética y trigonometría. Aritmética y trigonometría son parte de las matemáticas, ¿cierto? Pero realmente sus formas y sus principios son diferentes y se utilizan para diferentes cosas en el sentido estricto de las aplicaciones. Entonces, eh, digamos que no es conveniente que yo haga un solo módulo que llame operaciones donde meta esas dos, entonces simplemente separo. Entonces, por ejemplo, en módulo operaciones, en este caso serían las operaciones básicas y en operaciones avanzadas pues serían un poquito de matemáticas más avanzadas. Pero la idea es que entendamos eso, que yo lo puedo estructurar por diferentes módulos. ¿Listo? Bueno, ahí vamos bien. Ahora, ¿qué pasa? Que nuestro lenguaje, bueno, en donde yo estoy programando, él todavía no sabe que mates es un paquete. Él sabe que pues es una carpeta que tiene dos scripts, pero no le estamos diciendo, hey, mates es un paquete. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dentro de mates, crear el archivo .init. Es ahora, creamos un nuevo archivo.
dentro de mates, Dentro de mates. ¿sí? Sí, Y profe, le vas a entonces. poner dos barras abajo, guión piso, dos veces, Ujú. init, dos guiones abajo, punto, ¿cierto? Listo. Ya en ese momento le estamos dando la indicación de que eso mate ya va a ser un paquete. O sea, no va a ser una carpeta de trabajo, sino que va a ser un paquete. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo que le vamos a dar son unas instrucciones muy sencillas y es que vamos a exportar los módulos que queremos que el usuario pueda utilizar. Entonces, en este caso vamos a utilizar una palabra reservada que es from. Les colocamos from, exacto, y traemos los módulos. ¿Cuáles módulos los que creamos? Uno que se llama operaciones, entonces colocamos operaciones sin la extensión. Y luego vamos a utilizar otra palabra reservada a continuación que se llama import. Import lo que va a hacer es que le vamos a decir impórteme las funciones que yo quiero que el usuario tenga a disposición. Si se acuerdan, en operaciones que funciones creamos suma, entonces importamos suma, colocamos ahí suma. Eh, Creamos resta y multiplicación, ¿cierto? ¿Es necesario colocarlas todas? No. Digamos que yo puedo importar solo una. ¿Y qué pasa? Que él va solamente a utilizar la operación suma. Si yo quiero utilizar resta y no la he importado, me va a salir un error, me va a decir resta no existe. Entonces deben tener cuidado con eso. Y a la hora de exportar, tener claro de importar que si yo quiero importar todo completo o algunas cosas en específico, asegurarme de llamarlas. Porque listo, yo importo suma, pero si yo sé que existe resta y no la he llamado, ¿qué pasa? Perdón, no la he importado, ¿qué pasa? Que me sale error, me dice eso no existe o no no fue llamada correctamente, etcétera. En este caso, como vamos a validar que funciona correctamente nuestro módulo, la vamos a exportar las tres. Entonces, tenemos suma, resta y Con coma, multiplicación. ¿cierto? Sí, con coma. Entonces, ¿qué pasa? Que ya le estamos diciendo que cuando alguien llame mates, va a tener acceso al módulo operaciones y va a tener acceso a las funciones suma, resta y multiplicación. Eso es lo que le estamos diciendo en el init. Entonces usted aquí dice, bueno, ¿y qué pasa con operaciones avanzadas? Como en el init no he colocado operaciones avanzadas, no vamos a tener acceso a operaciones avanzadas. Entonces, si yo quiero que esté disponible, pues tengo que hacerle en la siguiente línea, hacer un from y pues llamar operaciones avanzadas y importar las operaciones que tiene ahí, ¿cierto? Con el import. Se llama, ¿cómo es que la llamamos? Potencia. 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 Import primero, Ah, bueno, importar, y importamos la función. Potencia. bueno, acá puede poner el alias. Sí, Entonces, cuando yo lo puedo hacer, para que no tenga que llamar de pronto si el nombre muy extenso, hacerle sí, como una especiales, como pasa con Panda. Bueno, bueno, antes de eso, van a notar algo. Miren que en la carpeta mate, si ustedes se ven al lado izquierdo, hasta el momento tiene tres archivos. Init, operaciones avanzadas y operaciones. Entonces, dale aquí, guardar a esos init, tres. porfa. Es correcto, muchas gracias. Están esos tres. Entonces, guarda con control S, init. Y ahora, ya de esa manera, sabemos que está eh, activa pues todas las funcionalidades del paquete. Listo. Ahora vamos a... Pero una pregunta. Yo puedo importar directamente sin el front. O sea, por ejemplo, import operaciones avanzadas para importarlo todo. No. Si yo quiero importarlo todo, sí.
Pero Ujú. si yo quiero una en específico, tendría que ser de operaciones avanzadas, quiero importar tal cosa. Exacto, pero Ok. entonces aquí lo que es en el init no estamos, lo que estamos dando es la orden de qué es lo que va a tener a disposición el usuario. Ahí no estamos, Ok. em, no le estamos, ¿cómo es que llama? Importando esas funcionalidades entre comillas, sino que estamos diciéndole, ojo, en este paquete esto es lo que tenemos a disposición. Ok, entendido, ya entendí. Ahora sí vamos a hacer la prueba. Entonces ahora sí vamos a crear un archivo nuevo por fuera de mates, donde digamos sea un proyecto, digamos, llamémoslo calculadora, por ejemplo, pero por fuera de mate, ¿cierto? En Sí. calculadora digamos que es el proyecto principal. La Dora. Listo. Listo. Entonces, en calculadora, como va a ser el archivo principal, entonces ahí es donde voy a hacer mi código principal con todo lo que quiero que funcione. Y como ya yo tengo, digamos, como es un proyecto de calculadora y yo ya tengo mi propio paquete, pues simplemente ya no tengo que definir todas las funciones, sino que llamo al paquete. Y de esta manera es que lo vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, en este caso le vamos a llamar el paquete from, perdón, por medio de from, llamamos al paquete. ¿Cómo se llama nuestro paquete? Pues llama mates. Entonces ahí, en este caso, eh, cuando recuerden como lo que acaba de decir el compañero, por medio de from, yo voy a llamar algo en específico. Pero si yo quiero llamar el paquete completo, pues simplemente lo import. Entonces, dale import, borra from, porfa, y coloca mates. Y aquí es donde puede venir el alias. En caso tal que Ahí, yo ahí quiera podrá, cortar eso. si uno No, quiere pues yo lo acortar quiero para poner, que. por ejemplo, meter, por ejemplo. ¿Sí? Sí, sí, digamos, exacto, algo corto para que, bueno, ¿Lo dejo así o lo borro, profe? Como ¿cómo? ¿Lo dejo así o lo borro? No, no, bórralo porque todavía no hemos definido los acortadores. Vamos a hacer en general por ahora. Listo. Entonces, con eso, nosotros traemos el paquete, en este caso, mate, ¿cierto? Listo. ¿Qué pasa con esto? Que cuando yo lo hago de esta manera, nuevamente lo que les comentaba es que se trae todo lo que yo tengo a disposición para el usuario que lo quiera utilizar y en ocasiones puede ser muchas cosas y el usuario finalmente o nosotros como usuario finalmente no necesitamos todas esas funcionalidades. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que se va a llenar de basura. Entonces es muy importante saber cuándo necesito un paquete completo o cuándo necesito una funcionalidad en particular. En este caso, vamos a comenzar con una funcionalidad en particular. Eh, Te recuerden, de esta manera traemos todo. Entonces, para llamar algo en particular, si empezamos con from, te borremos por ahí la línea 1 y le colocamos from eh, Pero si el quiere lo dejamos paquete. así comentado para que nos quede como en el video. Ah, bueno, listo, sí. Y que yo luego les puedo compartir esos documentos. Aquí vamos, por favor. Aquí estamos. Aquí utilizamos el from. Ah, bueno, entonces luego from, ¿cierto? El paquete y luego el import específicamente que me gustaría traer de ese paquete. Digamos que solamente le vamos a decir suma para nuestro proyecto. De todo lo que tiene nuestro paquete, solo voy a requerir suma, entonces le digo import suma, ¿cierto? Y de esa manera evito traerme pues todo eso que está por allá.
Suma. Listo, entonces ya ahí le dije, listo, tráigame esta operación. Y debajo, digamos que yo ya la voy a utilizar. Eh, digamos, coloquemos un print debajo, un print. eh, Eso en la línea 6, un print que diga bienvenida a nuestra calculadora. Luego, digamos que vamos a hacer una variable que se llame sumar y en sumar vamos a almacenar pues nuestra operación que se llama suma y le damos dos números cualquiera. Tengo, perdón, el número 2. No, suma, la función suma y entre paréntesis los dos parámetros, digamos 2 y 3 o 2 y 8 cualquiera. Listo. Y luego pues el print vamos a imprimir sumar, perdón, sumar. Yo pude haberlo hecho directamente el print, utilizar la función suma, ¿cierto? Pero acá es para que entendamos que nosotros podemos almacenar cosas que más adelante las necesitamos. Entonces podemos crear una variable utilizando simplemente la función. Lo corro, profe. Sí. Ah, bueno, dale control C porque estás Ah, ejecutando sí. este script, interrumpe el proceso y ahora sí. Operaciones. Profe, creo que le faltó Operaciones. import, operaciones y suma, ¿no? Ah, bueno. Eh, no porque lo hice en el init. ¿Cómo quedó, profe? En el init hicimos Operaciones, operaciones import suma, avanzadas. sí, importamos suma. Ajá. Operaciones avanzadas. Resta y multiplicación. Nosotros colocamos bien operaciones, nuestras operaciones. Operaciones. Y acá en el init, Sí, operaciones. ahí está bien. Y en calculadora, pues no sabes. Sí. Ve a calculadora, porfa. Sí, Mira, vea la carpeta mates. sí, acá estoy. Hacia ahí está. Y borra esta carpeta que se creó ahí que se llama Y Pikachu. cache. Sí. Y Esa delete. elimínala. Ella se crea porque cuando uno crea como un paquete, ok. Exacto, entonces ahí ya él entendió todo el proceso y convierte mates en paquete. Pues ahora sí ejecuta calculadora. Y, Ah, bueno, yo creo que ya sé por qué es. Coloca una cosa aquí, porfa. Ahí donde dice import, en la línea 4, coloca sí, resta ¿qué? esta Resta multiplicación. y multiplicaciones. Sí, porque creo que esa es la indicación que le dimos al inicio. Y borra Eh, esto, porfa, la carpeta anterior. Bueno, hay una cosa que pasa mucho y es que a veces en el caché queda almacenado ciertos errores y se queda, otra vez nos salió Pikachu. ajá, eso.
borrémoslo y ejecutémoslo. O sea, cada vez que lo ejecuto, tengo que estar pendiente de que no me cree cuando me quede esa carpeta Picache para eliminar y volverlo a correr. Es lo que estoy No, lo entendiendo que por ahí. pasa es que cuando se genera un error Sí, de ejecución, él almacena el error y en ocasiones queda como ¿cómo es que se llama? Queda como con la información anterior y no actualiza la nueva. Entonces ese caché en ocasiones no se actualiza como se debería utilizar, pero siempre la va a crear y no se puede borrar. Cuando usted la ejecuta, perdón, cuando usted lo ejecuta en un proyecto, él se va a crear siempre, pero a veces almacena los errores que hay, pero sigue sacando el error. pero sigue sacando error porque déjame ver a ver qué dice. En la línea 1, Dice que pues la operación, como si esa operación no existiera. O sea, no viene escrito, ¿cierto? Suma, resta, multiplicación, suma, resta. bueno, es que Multiplicación. ya vi cuál fue el error espera, vuelva, ya vi cuál fue Limit. el pequeño detalle que nos faltó en el init. Tenemos que colocar como operaciones en su módulo, se me fue, entonces debemos colocar punto operaciones porque hace parte de un módulo. Allá en la línea 1 es punto operaciones. Acá Y lo adelante, mismo en la línea punto. 2 punto operaciones avanzadas. Ese era el pequeño detalle. Ojo con eso que me había pasado, mire, que un Pero solo puntico. qué pequeño detalle. Sí. Decía, pero ¿por qué si está bien? Ahora sí, vamos a calculadora y ejecutemos, por favor. Sí. Ay, no está pinchado. Ahora sí, nos da 10. Ahora sí, por favor, la resta y multiplicación para que nos quede solo suma en la línea 4. Entonces mire que ahí sale pues el mensajito del código principal que yo estoy creando y ya el resultado pues porque ya pues, no hay nada más. ¿Qué tendría que hacer? Pues como estoy haciendo una calculadora, decirle al usuario, digamos, ingrese un número, el primer número, ingrese el número 2, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que quiero que vean? Que mire que yo coloqué la palabra suma sin necesidad de hacer todas las indicaciones de que me sumen y crear funciones dentro del código principal, sino que lo extraigo en un paquete y mire que queda mucho más organizado. Entonces el código no se extiende, el principal no se extiende y de pronto se llene con confusión, se llene de errores y de esa manera yo puedo depurar puntualmente porque digamos yo quiero que la función suma sea mucho más compleja porque digamos estoy haciendo un proceso muy diferente. Por ejemplo, que me sume n cantidad de números, porque aquí solamente es 2, pero yo quiero mejorarla para que sume cualquier cantidad de números. Entonces, simplemente voy al módulo de operaciones, voy específicamente a la operación suma, la arreglo y mi código principal no lo tengo que tocar en absoluto, ¿cierto? Le hago la mejora a las funciones que necesito y sigo mi código principal. Entonces mire que se queda mucho más ordenado, mucho más compacto la información que necesito. Para eso son los paquetes y para eso son las funciones. Ahora, también como les he hablado, hay paquetes o funcionalidades que son muy complejas de desarrollar, pero alguien ya las hizo, ya las optimizó, pues las puedo llamar para mi proyecto y utilizarlas. Pero tengan presente que dependiendo, hay que tener mucho cuidado cuando voy a exportar paquetes porque en ocasiones no es recomendable por ciertas cosas, pero si digamos un proyecto avanzado, en algún momento ustedes les hablarán al respecto. Pero por ahora, sepan que podemos extraer paquetes de otras personas y utilizarlos y utilizar funciones en específico. Entonces, porfa, ahora haz un print
un print abajo, puede ser en la línea 10, y coloca resta y con dos parámetros. Resta, sí, dos parámetros cualquiera, 5 y 6 puede ser. Perdón, sí, 6 o 5, lo que sea. Y esto lo ejecutamos, por favor. Ahí ya no está presentando un error. Dice, Sí, estoy, no, no sí, está definido. exacto. Pero Dale, ahí por borro favor. el Picache. O Eh, cuando él funciona ya sí lo podemos sí, no, dejar. ya está funcionando, ya no hay problema. ¿Sí? Entonces miren que me dice que resta no está definido y usted dice, pero ¿por qué? Y si se dan cuenta, en la línea 4, yo solamente me traje la función suma, entonces por eso es que se genera el error, porque nunca lo llamé. Usted puede suponer que Mates tiene un montón de operaciones y usted las quiere utilizar, pero si no las llama, pues para él no va a existir. Entonces, ¿qué tendría que hacer? En la línea 4, llamamos ahorita resta, entonces llamemos resta en la línea 4. Y ahora sí debería funcionar porque ahora sí la estoy activando, por así decirlo. Entonces mire que ya no sale el error, ya da 10 pues de la suma y da 1 pues de la resta. Entonces, ojo con eso, porque a veces a uno se le olvida y llama algo en particular, pero después sabe que usted en otro proyecto utilizó una función y la quiere utilizar ahí y en este nuevo proyecto no lo llamo, entonces lo llama. Edilberto, Buenas noches para todos, buenas noches, instructor. Buenas noches. buenas noches. Eh, digamos, en esa operación se puede incluir más de 2 números. Digamos, ahorita donde estamos. No, porque como lo definí, solo lo definí con dos parámetros. Entonces, si usted coloca un tercer número, él ya le va a generar error porque dice, pues él no sabe a qué hacer con esos tres parámetros porque usted no lo definió de esa manera. ¿Listo? Entonces es Pero, como, perdón, ¿cómo? ¿Cómo? tranquilo. O sea, cuando vamos a definir eso, para definirlo, podemos poner los parámetros que nosotros queramos. Exacto. Recuerda en la formación anterior hablamos que uno puede colocar muchos parámetros y algunos parámetros usted los puede colocar opcionales. Por ejemplo, que usted diga, son 5 parámetros, pero si el usuario ingresa solo los dos primeros, con esos dos primeros mi programa funciona. Y uno puede colocar otros 3 parámetros opcionales. Y lo que vamos a ver ahorita, esto es que podemos crear funciones sin parámetros, que lo vamos a utilizar aprovechando los paquetes. Entonces, vamos a hacerlo en operaciones, por favor, vamos a operaciones. Profe, una pregunta. En ese tipo de funciones que vamos a ver sin parámetro, cabría, entonces, cuando yo acá, por ejemplo, en calculadora, les estoy, como dijiste ahorita, solicitando los números para que haga la operación. ¿Sí me puedo entender? O sea, yo tengo por un input, le digo que ingrese el primer número, luego el segundo, y si él quiere ingresar un tercero, un cuarto, un quinto, entonces él acá en operaciones, cuando no tiene el parámetro, viene y calcula las n cantidad de input que el usuario registró. Sí, tendría que modificar pues significativamente la función, pero eso todavía no lo vamos a tocar. Los Ah, ok. perdón, parámetro opcional y multiparámetros. Ok. Bueno, entonces por ahora estamos trabajando parámetros finitos que usted no ha visto. Finitos puede ser de 1 a 1.000.000, ¿cierto? Pero que yo les doy 1.000.000 de parámetros y tengo que utilizar 1.000.000 de parámetros porque no me falla, ¿cierto? Si yo digo que 2 parámetros, pues debo ingresar 2, ni menos ni más, ¿cierto? Por ahora Ujú. estamos en parámetros finitos. Y obligatorios, ¿cierto? En este caso son parámetros obligatorios, todavía no hemos visto opcionales, pues ejemplos de opcionales. Pero sí vamos a ver sin parámetros. Entonces, creemos una función, digamos que llame def, pues, sí, llame def, perdón, que llame fin, y abres y cierra paréntesis,
Y pues obviamente debe hacer así porque no tiene parámetros. Y ahí vamos a colocar un prim que diga finalización de la calculadora, por ejemplo. Listo, entonces le damos guardar, control S, y nos vamos a nuestro código principal o nuestro proyecto que llama calculadora. Ah, bueno, en el init, primero que todo en el init tenemos que decirle que pues ahora me traiga en operaciones, allá después de multiplicación que me traiga fin, que ya sería mi nueva función. Guárdenlo, porfa, control S, eso. Y vamos a calculadora. Y después de esta vas a colocar fin, pero sin el print, solo coloca fin y abres y cierra paréntesis. Sí. Ah, bueno, y porfa en la línea 4 importa eso. Entonces miren que esta función no tiene parámetros y cuando yo la utilizo, mire que sale después del 1 abajo, dice finalización de la calculadora. Automáticamente él ejecuta lo que tenga por dentro y necesariamente no tiene parámetros. Entonces normalmente esto es cuando quiero utilizar cosas o informar cosas o hacer ciertos procesos que se necesiten que no dependa de información de información que suministre el usuario o que tenga que requerir un parámetro específico. Después el mensaje, ¿cierto? Puede ser que haga operaciones predeterminadas, que siempre me asigne un valor que yo necesite, una constante que se me genere. Por ejemplo, un número aleatorio. Bueno, muchas cosas que no necesite parámetros, pero que yo pueda interactuar. Y ya, entonces ya vimos con parámetro y parámetro cómo exportar en este caso. Supongamos que mates tenga, digamos, 100 parámetros, perdón, 100 funciones. Y entonces dice, bueno, en la línea 4 tendría que traerme las 100 funciones que yo necesito. En este caso, es una alternativa y una forma de escribirlo sería que en la línea 4, en vez de colocar suma, resta y fin, coloquemos un asterisco. Esa es otra manera de que ustedes sepan de que con el ¿Cómo que no te asterisco, escuché? Perdón, ¿qué perdón? en la línea 4, Sí, borra suma, resta, fin y colocas un asterisco. stop. Entonces con ese asterisco ya traemos Todo. todo lo que en el init hemos definido. Entonces ejecútalo y si quieres Para puedes ver. utilizar multiplicación. Exacto. Eso, perfecto. Vamos sincronizados con Fabián. Ok. 6 por 5, 6 por 8. Ah, bueno, qué pena. Ya sé que Sí, en forma de parámetro. Esa. sí. Y ahí sí. Y miren que no, multiplicación no lo había llamado, pero con ese asterisco que ya habíamos definido allá en el, en el anterior, en el init, perdón, mire que lo puedo utilizar sin ningún problema. Pero eso fue porque yo le dije específicamente en la línea 4 from, mate me utilice lo que sea mate. Entonces la pregunta sería, entonces operaciones avanzadas también funcionaría porque ahí hay un asterisco. Pues vamos a probar. En operaciones avanzadas teníamos la operación potencia. ¿Será que potencia funciona? No, Entonces porque es de vamos a, diferente. Bueno, pues hagamos a ver qué pasa si potencia sirve o no sirve. sí. Ah, bueno, sí, ya sé que sí. Dijimos que eran también los parámetros.
Que sí va a servir, profe. Ahí está. Y si se dieron cuenta, efectivamente funciona. ¿Por qué? Porque miren que en el edit yo le di la orden de activación de los dos paquetes, perdón, de los dos módulos que era operación y operaciones avanzadas dentro del init. Entonces mire qué potencia también la llama, a pesar de que pertenece a un módulo diferente. Entonces esto, digamos, el asterisco tiene como nuevamente sus ventajas y desventajas, porque si tiene muchas cosas ese paquete, porque ustedes van a encontrar paquetes extremadamente complejos con muchas cosas, pues se nos puede llenar de basura si finalmente solo voy a utilizar 3. Entonces deben tener mucho cuidado en ese momento. Y nuevamente, las bondades que tiene todo esto de los paquetes, porque mire que el código es muy sencillo. Yo simplemente llamo a la función, hace lo que yo quiero que haga, y en el código principal no aparece todos esos procesos y queda mucho más limpio mi estructura. Entonces, para que en adelante se vayan acostumbrando a hacer funciones y en lo posible, pues ya pueden crear sus propios paquetes. ¿Divertido a decir algo más? No, no, señor, qué pena, se me olvidó bajar la mano, profe, qué pena. Ah, bueno, listo, no pasa nada. Bueno. Eh, mm, mm, mm. Entonces eso sería todo por hoy. Vamos a seguir trabajando funciones porque normalmente las funciones nos ayudan para muchas cosas. Sergio, Hola, profe. hola. Eso sería como para ahorrar código, ¿no, profe? Digamos como para lo que más se usa, digamos cuando es repetitivo algo en el código, para no estarlo escribiendo, invoco la función y ya con esa, pues digamos que depuro un poco de líneas de código. Claro, exactamente. Porque pasa a veces que yo necesito muchas cosas que repitan a lo largo del código, entonces si es un proceso de 10 líneas, pues eso se simplifica muchísimo. Entonces, si yo Ah, ok. tengo que hacer ese proceso 10 veces, 10 por 10 serían 100 líneas de códigos que tendría que hacer y finalmente me ahorro todas esas 100 líneas y solo tengo que hacer una, porque esas 10 van a quedar en un módulo aparte. Ah, vale, esto también lo usamos pues digamos también en los ambientes de desarrollo en JavaScript y esto, ¿no? En También todos se los lenguajes todos. funciona igual, en todos los Ah, lenguajes. listo, listo. Por Ah, vale. eso, cuando se empezó este curso, una de las cosas era verlo, digamos, las generalidades, porque las generalidades son transversales a todos los lenguajes. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Pues la sintaxis, pero usted en todos puede hacer sus paquetes, importarlos, perdón, y trabajarlo así en módulos. Vale. Muchas gracias, profe. Pero eso va muy Listo. orientado como al tema de, pues va como por el camino de esos modelos como modelo vista controlador. Sí, Aunque acá no tenemos pues como una base de datos pues como tal, pero va muy encaminado como a esa, digamos, filosofía. de alguna manera sí. Lo que pasa es que vista controlador es uno de las muchas cosas que se va a encontrar porque eso tiene un nombre que se me escapa en ese momento. Pero hay otros diferentes o similares a vista controlador o que hace tres Sí, como, ¿sí? Pero eso tiene, vista controlador va más enfocado a ciertos, ¿cómo lo podríamos llamar? Como direccionamientos de cierto software que yo hago, que yo puedo crear, perdón, que yo puedo crear. Metodologías, la metodología. palabra que está utilizando. Metodología es la que está buscando. Bueno, bueno, antes de que se vayan, quería, este, quería, ¿dónde está por aquí? Quería que probaran lo siguiente. No sé si lo hacemos con el compañero.
una, dígame qué hay que hacer. a ver, crea un archivo nuevo para que todos podamos ver. Ah, pero, espere. Sí, bueno, no importa, hagámoslo. Creo un archivo nuevo, Sí, un archivo nuevo. Bueno, esto es una de pero las no es mates, cosas, sino por no, fuera. sí, no, recuerda que mates el paquete, en mates ya parte, hágalo donde hiciste calculadora puede ser. Bueno, Listo. vamos a llamar a ese archivo esto texto a voz. Y esto lo quiero como regalar para que vean que hay unos paquetes ya muy avanzados que podemos hacer cositas. Lo que vamos a Ok, hacer es sí. muy básico, pero eh, para que les quede como esa, ¿cómo es que llama eso? Espinita de que ustedes pueden hacer otras cosas más interesantes. Entonces, y como ya estamos viendo lo de paquetes, creo que sí era el momento de utilizarlo. Entonces vamos a colocar from, coloca GTTS minúscula, Ese, así. ¿sí? Coloca, bueno, ahorita tenemos que hacer una cosa. Y luego import, Sí, porque no tengo ni mi computadora. exacto. Coloca G y luego TTS pero en mayúscula. La G sí minúscula y TTS en mayúscula. Así. Eso. Y va debajo vas a importar, en la línea 2 coloca import, vas a colocar OS, Minúsculas. minúscula. Bueno, ya esto digamos que es un paquete que está liberado, que lo que me va a permitir es convertir un texto que yo le ingrese a voz, pero como es digamos, es como una versión libre, pues carece de personalización. Digamos que quiera agregarle otro tipo de voz, o por ejemplo que yo le pueda colocar mi propia voz, que sí ya existen, pero son pagos en muchos casos. Pero con eso ustedes pueden, digamos, divertirse un poquito. Entonces, lo primero, antes de, de utilizarlo, es que se dan cuenta que se está generando un error porque en este caso, a pesar de que nosotros lo estamos llamando, no lo tenemos en el sistema. ¿Y por qué entonces Mates sí funcionaba? Porque precisamente como nosotros lo creamos de cero y Mates está en nuestro sistema. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que hacer que este paquete GTTS esté en nuestro sistema instalado en algún lugar. Lo que vamos a hacer es que en la terminal nosotros lo vamos a instalar, ¿cierto? Y así, de esta manera, es que usted siempre que vaya a utilizar un paquete que no sea suyo, lo debe hacer. Siempre lo va a hacer desde la terminal. Es algo que deben tener presente primero. Siempre en la terminal es que se va a hacer esa instalación. Pero acá, lo instalo acá. Sí, pero primero les quiero mostrar una cosa. Bueno, Antes de instalarlo, voy a compartir y ya claro, seguimos contigo. claro. Entonces, yo siempre les he hablado de la documentación. La formación anterior hicimos funciones con documentación. Y en este caso, pues los paquetes también tienen documentación. Y precisamente vamos a ir a GTTS. ¿Ya están viendo en este caso mi pestaña? Sí, señor. Listo, muy bien. Sí, profe. Entonces, normalmente los paquetes pertenecen a diferentes organizaciones, diferentes personas, etcétera, etcétera. Y ellos mismos montan la documentación en una parte, te dicen, bueno, qué es lo que hace, ¿cierto? Aquí es la descripción del proyecto, como ustedes pueden ver. Me dicen qué versiones esto funciona y otras informaciones, pues, adicionales. Pero entonces también me dice cómo es que lo debo instalar. Y esto es lo que ustedes, digamos, deben siempre mirar cómo se va a instalar en la documentación de archivo. Pues claro, primero saber qué trae, si me sirve, no me sirve, etcétera, etcétera. Y una vez que ya estoy seguro, pues vengo a la instalación. Mire que acá
está ya para copiarlo directamente, para que usted no tenga que digitarlo, simplemente nada más aquí copiar, pero primero hay que leer, ¿cierto? Hay que leer y documentar. Entonces también nos dicen cómo podemos, todos esos módulos, cómo los podemos llamar, ¿cierto? Cómo los podemos utilizar y, bueno, otras cosas por aquí, otras versiones, etcétera, etcétera. Entonces esto es lo que necesitamos y esto es lo que va a hacer el compañero para poder tener este paquete en el sistema. Listo. Entonces, para que sepan que así es que funciona todo el tema de paquetes, cada vez que ustedes quieran alguno, van a su respectiva documentación. Bueno, ahora sí, van a ver cómo el compañero lo va a instalar. Pero uno cómo busca los paquetes, por ejemplo, no sé cómo los busca. Pues uno coloca, por ejemplo, paquetes de Python de tal cosa. Sí, exacto, pedacito, Ok. así, exacto. Entonces, primero te van a decir, mire, un ejemplo, matemáticas, dice, ¿cuáles son los mejores paquetes en matemáticas? Entonces te va a salir como un ranking, este y este. Entonces, digamos, Ok. Panda. Entonces, usted va luego, busca la documentación de Panda y ta. Ok, entendí. Entonces, bueno, ahí están viendo en la terminal que el compañero acaba de escribir lo que nos dice la misma documentación, ¿cierto? De cómo es que va a hacerlo. Bueno, sin el chiste, sin el... Ya. Vamos a dejar. Bueno, eso es otra cosa que iba a decir. Dependiendo del tamaño del paquete, se va a demorar más o menos del internet. Y mire que él hace como un proceso de instalación. Si subimos un poquito, pues va a dar como toda la ruta, qué es lo que instaló más o menos, algunas consideraciones, etcétera, etcétera. Sube un poco, porfa, más. eh, para que vean como por encimita como los mensajes que ingresa, el tamaño como pueden ver, y bueno, y hay otras informaciones, ¿cierto? Y cuánto fue como el peso de todo eso que había. Entonces ahora, si ustedes notan, en la línea 1, pasó de blanco, pasó a verdecito en este caso, porque ya me está indicando, listo, esto ya existe en el sistema, ya no hay error y ya lo puedo utilizar. Listo. Entonces, bueno, ahora sí, ya sigo con el código y sería, primero vamos a crear una variable que llame texto y, ya, bueno, antes, haciendo un paréntesis, por ejemplo, en el caso del paquete en otro que llama mates, si yo lo subo a un repositorio, las personas que tendrían que hacer, pues instalar mates, porque ellos como no lo tienen sistema, un usuario externo tendría que darle todo este proceso instalaría mates con todas las cosas y ya ellos lo tendrían en el sistema. Bueno, ahora sí sigamos, coloquemos un texto cualquiera ahí, y Esto es igual considerablemente a... larguito. ¿Vale? Ajá, un string, Entre comillas. sí, un string. ¿Sí o más? Mm, Dejémoslo así por ahora, ¿sí? Así. Ahora vamos a crear esto. Vamos a crear esto. Una variable. Le vamos a poner, por ejemplo, si se dan cuenta, las mayúsculas de TTS, perdón. Entonces vamos a utilizar esa misma variable como, digamos, TTS. Pero, digamos que una variable así, cualquier, pero en minúscula, colócala, por favor. Y ahí donde vamos a utilizar lo que importamos de ese paquete GTS minúscula, vamos a utilizar lo que importamos. Entonces vamos a colocar GTTS mayúscula
G minúscula, TTS mayúscula, que fue lo que importé, ¿cierto? Específicamente. Esa función tiene paréntesis, abrimos paréntesis. Entonces, acuerden que GTTS mayúscula, hagan de cuenta que es la función suma y resta que hemos llamado, ¿cierto? GTTS minúscula sería mates, pero GTTS mayúscula sería la función suma o resta, lo que hicimos, ¿cierto? Entonces, en este caso, GTTS mayúscula es la función. Entonces, la función pues va a tener como unos parámetros específicos que primero es qué es lo que va a leer él, ¿cierto? Y luego en qué lenguaje lo va a hacer. Entonces me va a pedir un string y me va a pedir un lenguaje. Y entonces debo colocar test. Si ustedes se dan cuenta en el comentario del compañero, perdón, en esa ventana emergente en el compañero al final dice text, que es el texto que él va a leer. Entonces colocamos text igual a la variable donde tengo almacenado el texto. En este caso sería lo que tengo en la línea 4, ¿cierto? Texto. Pero usted puede llamarlo no texto, puede llamarlo párrafo, cualquier cosa o libro. Pero text es obligatorio por la función. Y le damos igual a la variable donde tenemos almacenado el texto. Listo. Coma. Y le vamos a dar el otro parámetro. Si ustedes se dieron cuenta arriba. Bueno, ahí. Bueno, arribita o abajo, cualquiera de las dos. Pongo arriba, Acá, profe. bueno, digamos arriba. Ahí arribita dice lang, ¿cierto? Lang, que sería el lenguaje. Entonces colocamos así lang. Y le vamos a decir que lang igual al lenguaje que quiero, y en este caso, pues español. Mire que él me dice que en lang, si se dan cuenta de que quedó en azulito, es un string. Entonces tengo que colocar en comillas el lenguaje y español, pues sería es cierto, es. Entonces, está en comillas porque precisamente la función me dice que tiene que ser un string. Listo, bueno. Le ponemos slow también. No, solamente vamos a dejarlo así, por ahora. Ok. Listo. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es que listo, él lo que va a hacer es que ese texto lo va a convertir en un audio, pero entonces yo tengo que guardar ese audio en alguna parte. Y ellos traen una función de guardado. Entonces, ¿en dónde tenemos ese audio? Lo tenemos en TTS. Entonces, démosle enter, porfa. Entonces, colocamos TTS, la variable TTS, punto, y le damos save. Ahí abajito está, de guardar. ¿Cuál? ¿Sabe? Save. Save. Ojo que esta es reservada de lo que nosotros exportamos ahí. Y lo que le vamos a decir es que cómo voy a guardar ese archivo. Y como es un audio, va a tener una extensión esto MP3. Entonces abrimos paréntesis y entre comillas podemos colocarle, digamos, audio.mp3. Audio punto, ¿cierto? Sí. Bueno, si se dan cuenta ahí en la documentación o en los comentarios que lo vimos, ¿se acuerda cuando vimos la formación anterior sobre comentar nuestras funciones? Pues ahí también nos está diciendo que lo haga .mp3. Pero ojo que es un, ¿cómo es que llama? Es un string. Entonces, como es un string, Todo tiene que ir. completo. Así, ok. Bueno, listo. Ahí ya lo guardamos. Y ya lo último, lo que vamos a hacer es reproducirlo. ¿Cómo lo reproducimos? Pues en este caso se dan cuenta en la línea 2, importamos algo que llama OS. Es OS,
lo vamos a llamar, ¿cierto? Entonces, dale enter, porfa, después de la línea 8. Vamos a utilizar OS, punto, y en este caso es una función que se llama system. System. Sí. Dale S para que eso filtre Así por las S. La I, Esa. bueno, ahí está. System. Abre ¿qué? Paréntesis. Y entonces lo que le vamos a decir es que un comando muy específico que es, bueno, entre comillas, vamos a colocar star y luego espacio el nombre del archivo que quiero reproducir, ¿cierto? Que en este caso sería audio.mp3. Y ya lo ejecutamos. No sé si lo logremos escuchar. Bueno, no sé, el compañero lo escuchó, nosotros no lo escuchamos. Sí, pero no sé si uno puede compartir como el audio por acá por Teams, no sé Sí. cómo lo va a hacer. Yo sé que se puede hacer, pero nunca lo he hecho. Em, Dale ahí en compartir. Cuando le das compartir. Sí, ¿cómo es que la cosa? No sé cómo se pondrá eso. Cuando le das compartir, antes de compartir te le dice la opción que abajito hay como una cosa de que activas que compartes el audio. Entonces, Dice, a ver, yo le pongo este, pero y te sale como un microfonito ahí como entre las a ver, opciones de entonces yo le digo compartir. compartir y Ujú. Le das pero compartir, abajo. digamos si es esto, la ventana o eso, y no sé si logras ver que abajo hay como el símbolo ese del palántico del volumen, el icono de volumen, y está para activarlo y desactivarlo. Ah, bueno, ya, incluir sonido, lo mío es arriba, listo, ya, Ah, bueno. listo. Esto es una prueba de pasar texto a voz, lo mejor de lo mejor. ¿Sí lo escucharon? Sí. Muy bien, excelente. Los compañeros creo que también. Bueno, ahí les dejo eso como para que hagan sus propios audios caseros. No necesiten pagar. Lo que sí no se puede es personalizar la voz, pues las limitaciones que tienen, pero pueden explorar de pronto más funcionalidades que tiene GTS, que otras cosas opcionales le pueden colocar o mejorar y conseguir paquetes similares para hacer como el ejercicio. Bueno, eso era lo Listo, que profe. quería, pues hace rato lo tenía, pero como no habíamos hablado del tema de paquetes, no lo había podido utilizar con ustedes. Bueno, Pero entonces puede ahora sí. sugerir más Vale, profe. contenido ese para poder estudiar. Bueno, ¿algún comentario o inquietud que quieran hacer antes de irnos? No, súper, profe. Gracias ahí por el dato y Fabián, si me puedes dejar ahí ver el Lo- código Si quieres, yo del les audio. mando los archivos. Ah, Lo vale. compartes porfa por el grupo para que todos lo tengan. Sí, Y yo ya, ya pues, bueno, los. los que van a la grabación se van a saber que los archivos que comparte el compañero son pues de esta clase. Claro que sí, ya Ah, vale. les paso todo esto. Calculadora. Bueno, entonces, la próxima seguimos otras funciones. Pues ya como vimos paquetes, ya saben que las pueden incluir en sus paquetes. Vamos a seguir viendo funciones y la idea es ver primero funciones con parámetros opcionales como vieron ahí. Tenía otros parámetros, pero nosotros no los utilizamos, pero funcionó. Y eso es como también la idea, que tener como parámetros adicionales para que ustedes sepan hacer eso. Perdón, parámetros opcionales, no adicionales, sino opcionales.
Bueno, solo me queda decirles que pasen una feliz noche. Muchas gracias, Fabián, por apoyarme con la ejecución de los códigos. Si de pronto tienen algún problema con los paquetes o algo, me lo comentan. En la próxima clase podemos ver si les sale errores, pues qué errores tienen y ya lo vamos solucionando. Muchas gracias, profe. Listo, con gusto. Feliz noche a todos. Una feliz noche, compañeros también. Gracias.